se ve, ¿no? Otra vez un favor, confírame. Ya, listo. Ya, bueno. Eh, Acá en esta diapositiva que he elaborado, ya está toda la parte de instrucciones muestrales de manera completa. Lo único que añadí fue las otras distribuciones que todavía no hemos visto en clase, pero todas las diapositivas, por ejemplo, distribuciones muestrales, media muestral, varianza muestral, proporción muestral, todo esto ya lo hemos visto. Y por ejemplo, Iván, al revisar tu examen, me di cuenta que en proporción muestral tú te has confundido. Más que nada por este factor de acá, que es el 1 entre 2n. Creo que confundiste la proporción muestral con la variable aleatoria x. Mira, vamos a ver para que también puedas ver tu error. ¿Dónde está? Exámenes. Tercera PC. Ya. Esta fue la tercera PC, por ejemplo. Y la pregunta de proporción muestral. Hola Bruno, ¿qué tal? Eh, Ahorita estoy viendo un poco de proporción muestral para acordarnos y también para ver cómo se debió aplicar en la tercera PC. Porque la pregunta 2, que era sobre flechas, te dice que el 45% de todas las flechas de acero producidas por medio de un proceso no cumplen con las especificaciones. Entonces acá ya te da el parámetro de la población, que en este caso es 45%, ¿no? 0.45. Dice, considera una muestra aleatoria de 100 flechas. Entonces, sí, mientras van leyendo, van completando, ¿no?, sus datos. Dice X, el número entre estas que no cumplen con las especificaciones pueden ser retrasadas. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea lo más 30 flechas? Ya. Entonces, acá tenemos que distinguir entre la proporción muestral, que es P sombrero, con este X. Este X es la cantidad. ¿Está bien? Una variable aleatoria que representa el número de flechas de toda la muestra que cumplen con toda esta descripción. También la proporción muestral es una razón. Por ser una razón está entre 0 y 1. Entonces, ¿dónde está? Nosotros cuando vimos la proporción muestral, yo les indiqué dos formas que podían resolverlo. Uno es trabajando con la variable x, que al considerar como cantidad, si es que es un muestreo con reposición, o sea, cuando la población es muy grande, esa variable aleatoria x tiene una distribución binomial. En cambio, cuando el muestreo es sin reposición, o sea, cuando se considera n que no es muy grande, ahí ya la distribución es hipergeométrica. Acá está mi resumen. También preparé este resumen. Acá está la proporción muestral. Esta es nuestra variable. X es simplemente la sumatoria de todas las variables aleatorias de la muestra. A ver, vamos a explicar un poquito mejor. En el caso de las flechas, sabemos que P es 0.45. Vamos a actualizar. Por ejemplo, nosotros acá no sabemos nuestra población, ¿no? N es... igual no importa mucho. Entonces, en este caso la proporción muestral tiene toda esta expresión, que es 1 entre n sumatoria de todas las variables aleatorias de la muestra. Todos este xy, ¿qué significa? Que siguen una distribución de Bernoulli. O sea que puede tomar o el valor de 0 o el valor de 1. Entonces, digamos de toda la muestra que es 100,
lo ideal sería que el 45%, o sea 45 flechas, tengan una probabilidad de éxito. Se voy sumando 1, cada flecha que cumple con esa descripción sería un 1. Entonces voy sumando cada variable aleatoria. O bien 1, la segunda flecha no cumple con la descripción, 0, la tercera flecha sí, así no. Entonces esto significa esa sumatoria de todas las x y de todas las variables aleatorias de la muestra. La proporción es cuántas de toda la muestra, de todas las 100 que voy a sumar, cumplen con la descripción. Entonces, yo cuando trabajo con la proporción muestral, yo utilizo un factor de 1 entre 2n. Es esta fórmula acá. Dan cuenta. En cambio, cuando yo trabajo con la cantidad, como la cantidad es n veces la proporción muestral, ¿cómo sería en este caso? Por ejemplo, la proporción muestral, yo no sé qué valor tiene, ¿no? Sé que la proporción de la población es 0.45. Pero digamos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? La proporción muestral está entre 0.3 y 0.5. O en este caso mejor aplicamos lo que hice el examen. A lo más 30 flechas. Esta cantidad se refiere al x, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que x, que es la cantidad, es a lo más 30 flechas? O sea, menor o igual a 30. Es lo que nos pide en la A, ¿no? Pero, ¿cómo sería la probabilidad en función de la proporción muestral? Sería 30 entre ¿cuánto? Entre el número de la muestra, 100. 0.3. Aquí es donde sí yo aplico 0. Probabilidad de que la proporción muestral menor o igual que 0.3 menos el 1 entre 2n menos que sería p 0.45 y entre la desviación estándar de la proporción muestral, que sería p por 1 menos p entre n, la raíz cuadrada de todo esto. Eso sería en el caso de la proporción muestral, y este ya sería una variable aleatoria normal estándar. Pero ¿qué pasa cuando solamente analizamos x? No aplicamos el factor de 1 entre 2n. Iván, tú colocaste el 1 entre 2n acá. ¿Cómo debió ser? Debió ser x, bueno, en este caso ya de frente, z menor o igual que 30. Bueno, acá es más, me estoy confundiendo. Más 0.5, igual que la aproximación binomial a la normal. Menos, ¿cuánto sería la media de x? En este caso, como n es muy grande, incluso no te da el tamaño de la población, sigue una distribución binomial de n ensayos con probabilidad de éxito de p. Entonces, en proporción muestral siempre tienen que identificar bien la variable aleatoria. Cuando trabajen con cantidad, o bien tienen una distribución binomial o una hipergeométrica. La hipergeométrica es cuando n es finito, o sea, no es muy grande, entonces ahí se aplica el factor de corrección por población finita. En cambio, cuando no te dan el valor de n, ahí se utiliza la binomial. Entonces acá sería 30 más 0.5. ¿Cuál es el valor esperado de x? Eso sí deben acordarse ya. De una binomial es n por p. ¿Y cuál es la varianza de x? Que también es una binomial. N por p por 1 menos p. Entonces eso aplica acá. 30 más 0.5 menos el valor esperado de x, np. En este caso sería 100 por 0.45. 45 entre n por p por 1 menos p, o sea, la raíz cuadrada de todo esto. Voy a poner así, np por 1 menos p. Y fíjate,
ambos deben salir lo mismo. O sea, a partir de la proporción muestral nosotros obtenemos esto. A partir de la variable aleatoria de cantidad nosotros obtenemos esto. Entonces, si te das cuenta, si nosotros dividimos al numerador y al denominador entre n, que 100 sería 30 entre 100, 0.3. 1 medio entre n, 1 entre 2n. 45 entre 100, 0.45. Y n por p por 1 más c, todo esto entre n, es raíz cuadrada de p por 1 más p entre n. Entonces, ahí debes tener mucho cuidado, Iván. Tú lo que hiciste fue aplicarlo de arriba. Y acá utilizaste 1 entre 2n, no 0.5. Entonces, ¿sí me captaste esa parte? Ya. Entonces, ahí deben tener mucho cuidado en la proporción muestral. ¿Con qué quieren trabajar? ¿Quieren trabajar de frente con la proporción muestral o quieren trabajar con la cantidad? Ambos son válidos, pero deben tener cuidado con qué factor utilizar y qué varianza debe ir. Acá, por ejemplo, en la cantidad es n por p por 1 más p. En la proporción muestral es p por 1 menos p entre n. Entonces, ahí ya ustedes deben decidir por cuál inclinarme. En el caso de mi resumen que hice acá, yo ya consideré de frente que trabaja con la cantidad, por eso coloqué la probabilidad de que la proporción muestral es mayor o igual que A, menor o igual que B, también es lo mismo que la probabilidad de que la cantidad X mayor o igual que N por A, menor o igual que N por B. Y esto es como si utilizaran la aproximación binomial a la normal. No solo se disminuye 0.5, se resta 0.5, se resta el valor esperado N por P. Y la varianza de la cantidad, en el caso que es binomial, es N por P por 1 más P. O sea, cuando N es grande, muestreo con reposición. Pero si es un muestreo sin reposición, ya no es binomial, sino es hipergeométrica. Y bueno, no necesariamente deben acordarse todas las propiedades de hipergeométrica, pero sí se deben acordar que el valor esperado es igual, N por P, y la varianza es igual a la de binomial, pero se multiplica por el factor de corrección por población finita. Ahí van. También otro error que noté, no sé si fue en tu examen, pero creo que fue en la 6, por ejemplo, acá hay una población, dice, población de 300 alcohólicos. Entonces, al momento de calcular la varianza de la media muestral, si es que no se considera la población, es simplemente la varianza de la población entre n. Pero si se considera la población finita, es n menos n entre n menos 1. Pero yo vi en un examen que lo puso n menos 1 entre n menos n. Entonces ahí ya falla el cálculo. No sé si fue en tu examen, Iván, pero hubo uno que fue al volteado y ya salió otro valor. Ahí también hay que tener cuidado. ¿Algo más? Ya, en el caso de proporción muestral, a eso deben tener cuidado. Media muestral sí es mucho más sencillo, porque o bien, bueno, acá de frente se utiliza una distribución normal con media mu, y dependiendo si es n grande o n pequeño, utiliza ese factor, ¿no? N menos n entre n menos 1. Media muestral, proporción muestral, ya debe estar bien claro estos dos, ¿vale? Bueno, es en cuestión esos dos. El siguiente distribución muestral que hemos visto es la de la varianza. Ya en la anterior clase les expliqué por qué tiene una distribución chi cuadrado. ¿Y cuándo tiene una distribución chi cuadrado? Cuando la población es normal. Acá incluso lo especifiqué. Bueno, mi resumen mejor.
varianza muestral para población normal. O sea, solo cuando la población es normal, la varianza muestral, que en este caso, bueno, es 1 entre n-1 por sumatoria y todo eso, esta fórmula es conocida, ¿no? La variable aleatoria de n-1 por la varianza muestral entre sigma al cuadrado tiene una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Esta de acá también deben de acordarse bien. La varianza muestral, proporción muestral y media muestral son las tres básicas, las fundamentales para entender todo lo demás. Todo lo demás tiene que ver con estos tres. Si no, si no recuerdan por qué tiene esta distribución chi cuadrado, yo sí les recomiendo que vean mi anterior clase porque ahí expliqué a detalle cómo se deriva la de chi cuadrado y por qué cuando es población normal tiene chi cuadrado. ¿Qué pasa cuando la población no es normal? Entonces la distribución de la varianza muestral no se puede determinar. No tiene una distribución definida como en los otros casos, que se aproxima a una normal. Entonces, sí o sí, la varianza muestral tiene que tener una población normal para aplicar la tabla de chi cuadrado. No hay otro método. ¿Vale? Entonces, eso fue en cuestión de varianza muestral, media muestral y proporción muestral. ¿Alguna pregunta? A ver, Braulio. No, sí, sí entendí esa parte, ya la había leído. Ya. Entonces, estas tres son las básicas. Ahora vamos a ir a las complementarias, o sea, a las que se derivan a partir de esas tres. La siguiente que vi en la anterior clase fue la de la media muestral con la distribución test-student. O sea, ¿qué pasa en los ejercicios de la variable aleatoria media muestral? Al inicio vimos simplemente el caso cuando la varianza de la población se conoce. Si se dan cuenta, acá para calcular la varianza de la media muestral se utiliza la varianza de la población. Y también para los ejercicios también se utiliza la varianza de la población. Entonces, ¿qué pasa cuando no se conoce esa varianza de la población? Entonces ahí es donde hemos explicado el uso de la distribución test-student, que también es simétrica, así como la normal. Entonces, en este caso de la test-student, nosotros vimos que por esta propiedad que aparece en el libro, se logró demostrar que la variable aleatoria de media muestral menos mu entre la desviación estándar entre raíz cuadrada de n tiene una distribución test-student con n-1 grados de libertad. ¿Y cómo sale eso? Justamente a partir de esa de lo que habíamos dicho, ¿no? Que la varianza muestral, o sea, solamente cuando la población tiene una distribución normal, la varianza muestral, bueno, toda esta expresión tiene una chi cuadrada. Entonces, cuando nosotros dividimos una variable con normal estándar entre la raíz cuadrada de v que tiene chi cuadrado, bueno, entre r grados de libertad, es donde ahí sale el test student, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, sí o sí, para también aplicar esto de acá, la población debe ser normal, porque la test student viene de la chi cuadrado y la chi cuadrado viene de la condición que la población es normal. Entonces, por eso en el resumen también les voy a pasar. ¿Dónde está? Acá. Población muestral cuando la varianza se desconoce. Entonces, población normal, ya de frente deben pensar en test student y que tiene que tener esta forma de acá, que es muy parecida a la de la distribución normal. Ahora tengo que conectar mi laptop. ¿Dónde está?
¿Qué pasa en la media muestral cuando la varianza se conoce? Nosotros estandarizamos, ¿cierto? Media muestral menos mu entre la raíz cuadrada de la varianza, que en este caso es sigma entre raíz de n. Entonces, si dan cuenta, la de test unit es igualito, solo que en vez de sigma está la varianza muestral. Entonces, bueno, desviación estándar muestral, ¿no? Entonces, cuando es población normal y la varianza se desconoce, se utiliza la tabla de test student y con n-1 grados de libertad. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando la población no es normal? Entonces, en este caso, bueno, no lo expliqué en la anterior clase, pero también es factible reemplazar este sigma por la desviación estándar de la muestra. Este de aquí es una variable aleatoria, no es lo mismo que el valor de la variable aleatoria. O sea, la variable aleatoria que habíamos dicho, que antes del experimento no sabemos qué valor tiene. Recién cuando sacamos nosotros la muestra, que en este caso es n, y calculamos el S minúscula sombrero, ahí recién conocemos su valor. Pero antes de hacer este experimento no sabemos cuál es su valor. Por eso es que esta es una variable aleatoria en el caso de la testión. ¿Qué pasa en el caso de la población no normal? Ya no se trabaja con la variable aleatoria, sino con el valor. Entonces este se vuelve una constante. Entonces acá, al volverse una constante, se puede aproximar por un teorema que no me acuerdo su nombre, incluso lo había buscado en ChatGPT. Teorema de Slutsky se llama, un teorema medio que no es muy conocido, pero en el caso de población no normal se debe trabajar con una distribución normal, solo que quiero hacer ese hincapié, ¿no? Que en este caso esta es una variable aleatoria que para el cálculo sí se va a necesitar calcular su valor, ¿no? Pero no es lo mismo que de frente ya reemplazar con esta constante, que ya tiene una distribución normal. No sé si me lograron entender esa parte. A ver, ¿qué más está? Bruno, ¿lograste entender esta distinción? Sí, profe, sí. Ya. Bueno, eso también los ejercicios lo vamos a ver ya. Pero es importante, ¿no? Población normal, test student. Cuando no es normal, ahí utilizan la distribución normal. ¿Vale? Y acá también se aplica lo mismo. Con reposición, la desviación estándar de la muestra entre raíz cuadrada de n, y muestreo sin reposición se multiplica por el factor de corrección población finita. ¿Ya? Y ese es en el caso de media muestral cuando la variable se desconoce. Ahora ya vamos a trabajar con la diferencia de variables. Por ejemplo, diferencia de dos medias muestrales. ¿Qué pasa cuando las medias muestrales también son desconocidas? Bueno, primero vamos a ver las conocidas. Como las varianzas de la población son conocidas, entonces también van a tener lo mismo. El x1 y el x2 van a tener ambos una distribución normal, media mu1, sigma 1 al cuadrado entre n1 en el caso de x1, y en el caso de x2 mu2 sigma 2 al cuadrado entre n2. Entonces, ¿qué pasa cuando yo resto dos variables con distribución normal? Sus medias se restan, pero sus varianzas se suman. ¿Vale?
Esto se demuestra con muchas veces lo que había mencionado, con la función generadora de momentos. Con eso se demuestra esto de aquí. Pero siempre recuerden que la varianza, al ser cuadrático, se va a sumar a pesar que es una resta. Es como si yo sumara x1 más menos x2. Entonces, menos x2 cuando yo elevo al cuadrado todos sus valores, al final y al cabo estoy sumando nada más, ¿no? En cambio, cuando quiero calcular la media, ahí sí tengo que considerar ese signo. Entonces va a tener una distribución normal con estos valores y también se estandariza. x1 menos x2 menos mu1 menos mu2 entre raíz cuadrada de todo eso. Entonces, para este caso fácilmente se deriva, ¿no? Por eso dije que la media muestral, proporción muestral, es la base para todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando las varianzas no son conocidas? Ahí creo que la clase pasada lo expliqué o no me acuerdo. Ya, pero se utiliza el mismo concepto para demostrar el test-student. ¿Qué nos dice el test-student? Que debemos encontrar una variable aleatoria normal estándar y una variable con chi cuadrado entre sus grados de libertad. Entonces, ¿qué hago para cuando quiero la resta de dos variables? Sí. Entonces, x1 y x2 van a seguir teniendo esta distribución normal. Son medias muestrales. Entonces, también puedo estandarizar. Pero al yo no conocer sigma 1 cuadrado, sigma 2 cuadrado, yo no sé cuál es este valor, ¿no? Entonces yo no puedo aplicar la distribución normal. ¿Qué hago? Entonces trato de buscar justamente una variable aleatoria con chi cuadrado. Entonces yo conozco por chi cuadrado, ya que las poblaciones son normales, que n1 menos 1 por la varianza muestral de la población 1 entre sigma 1 al cuadrado tiene una chi cuadrado con n1 menos 1 grados de libertad. Entonces, para la segunda población tiene que ser lo mismo, solo que en vez del ¿cómo se dice en español? Subscript es en inglés, pero bueno, en vez de ser 1 va a ser 2, ¿no? N2 sub 2, varianza muestral de la segunda población va a tener chi cuadrado con n sub 2 menos 1 grados de libertad. Entonces, ¿qué pasa cuando yo sumo ambos? También los grados de libertad se suman por la propiedad reproductiva de la chi cuadrado, que también expliqué en la clase pasada. Entonces, v1 más v2 tiene una chi cuadrado n1 más n2 menos 2. Entonces, yo lo que hago es todo esto de acá, ahora lo reemplazo. Entonces, z entre raíz cuadrada de v entre ahora los grados de libertad es la suma. Entonces, z tiene toda esta expresión, v tiene toda esta expresión. Entonces, si sigma 1 y sigma 2 son diferentes, se va a hacer una expresión bien grande, incluso no va a ser posible simplificar. Pero ¿qué pasa si sigma 1 es igual a sigma 2 y es igual a sigma? Entonces acá y el denominador se suman. Entonces acá también se podría factorizar sigma cuadrado, ¿no? Entonces al final seguiría todo esto. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría abajo s sub c al cuadrado, todo esto, si se dan cuenta. n1 menos 1 por varianza muestral sub 1 al cuadrado más n sub 2 menos 1 por varianza muestral de la segunda población al cuadrado entre la suma. Entonces, se dan cuenta, es este de acá. Sería todo esto es s sub c al cuadrado entre n1 más n2 menos 2. Y aparte sigma cuadrado, ¿no? Y este de acá, si son iguales, ¿qué sería? Sigma cuadrado más a la izquierda. Sería igual a sigma cuadrado
sigma cuadrado por 1 entre n sub 1 más 1 n sub 2. Entonces este denominador multiplica con este otro denominador. Se va. Entonces, ¿qué nos queda? No, acá este n sub 1 más n sub 2 ya está dentro de ese sub c al cuadrado. Entonces nos queda ese sub c al cuadrado por 1 entre n sub 1 más 1 entre n sub 2. Y todo eso tiene n sub 1 más n sub 2 menos 2 grados de libertad para una testión. Entonces, la expresión es larga. Ustedes pueden memorizarlo o también pueden aprenderse a derivar cómo sale esto. Una vez que por eso dominan cómo derivar de la chi cuadrado a la t student, se les va a hacer muy sencillo. Pero bueno, por el momento pueden tratar de memorizarse, ¿no? Y entonces en este caso, por eso yo lo coloqué de frente nada más. Cuando la diferencia de dos medios muestrales con varianzas desconocidas y cuando tienen la misma varianza o desviación estándar, entonces se reduce todo esto. Una variable aleatoria de t student que es bien parecida, si se dan cuenta, otra vez. Bien parecida. Solo que en vez de sigma 1, sigma 2, que pongo la varianza como que complementaria, ¿no? Como que tiene todo este valor. Pero ahora ya saben de dónde sale este valor. Como manera de recordar, pueden irse acá, ¿no? Si n1 menos 1 por este tiene chi cuadrado n menos 1, ¿no? Si se acuerdan esta expresión, al menos ya saben cuál es el denominador, ¿no? Es este denominador, el otro sería este denominador y la suma de grados de libertad. Así se pueden acordar también. Ya, entonces ese sería el caso de diferencia de dos medias muestrales. Cuando la varianza es conocida, distribución normal. Cuando la varianza es desconocida, pero las varianzas son iguales. ¿Qué pasa cuando las varianzas son diferentes? Entonces ahí ya la cosa se complica un poquito más. Se utiliza la aproximación de Welch. Bueno, el libro no te dice exactamente que se llama así, pero investigando vi que se llama aproximación de Welch. Entonces tiene esta forma T y tiene una distribución t student con g grados de libertad. Ahora los grados de libertad tienen toda esta forma. En el caso del examen, la verdad todavía no he visto este caso. No sé si haya en años más anteriores, tal vez hay, pero no creo que venga esto en el examen. Igual solamente les comento, ¿no? Para que conozcan que también hay ese caso. Cuando las varianzas de la población son diferentes, ahora también tiene su propia expresión, ¿no? Mientras vamos viendo problemas, vamos viendo si aparece este caso. Si aparece, ahí sí, caballero, tenemos que aprenderlo. ¿Vale? Entonces, por el momento, quiero que se concentren cuando las varianzas de la población son iguales. Por el momento quiero que se concentren ahí. Entonces, ahí vamos a trabajar con testion. Entonces, comparando ahora lo que conocemos de media muestral cuando se conoce y diferencia cuando se conoce, en ambos se utiliza normal. Y en el caso cuando se desconoce y son población normal, en ambos se utiliza t student. Y en el caso cuando la población es no normal, se utiliza otra vez la normal. ¿Vale? Entonces tienen que tener en cuenta estos casos. Una vez que dominen estos casos, los problemas se van a hacer bien fáciles para ustedes. ¿Y hasta ahí alguna duda, Iván? O sea, Adelante. bueno, una pregunta. Más o menos, no sé si le habrá comunicado de repente la Miss, la profesora. Ujú. Lo que va a venir es toda la parte de muestral, de media de.
Ya, de varianza muestral. mira, claro, bueno, puedo aprovechar para hacer un problema. A ver, ¿dónde está esto? File, open. La distribución muestral está en todo, mira, vas a darte cuenta tú. Más una cuarta PC. Vamos a ocultarlo todo. Ahí está haciendo mis anotaciones. Properties. Ya. Bueno, ahí también aparece. Qué extraño. Bueno, mejor entonces primero vemos el que no tiene notaciones. Ya. Mira, tú mismo te vas a dar cuenta. ¿Dónde está mi lápiz? Ya, por ejemplo, acá te dice: suponga que la densidad de un sedimento de un espécimen seleccionado al azar está normalmente distribuida con media 2.65 y desviación estándar de 0.85. Entonces, acá ya nos da que la población es normal. Población normal. Media 2.65. Uno ya va anotándonos sus datos. 85. Selecciona una muestra de 25 especímenes con la probabilidad de que la densidad de cemento promedio muestral sea cuando mucho 300 de 3. Entonces me da ya el tamaño de la muestra. Sea cuando mucho de 3. Entonces 3. Nos piden la probabilidad de que la media muestral es menor o igual que 3. Ahora yo te pregunto, ¿tú puedes resolver eso? Marolio, ¿podrías? Me parece que sí. Mm, o sea, parece que sí, es como que me dice que tienes como un poco de duda. ¿Es sí o no? ¿Sí podrías o no podrías? O bueno, en el caso de media muestral, bueno, antes de que hubiera hecho esto, mejor te hubiera preguntado qué variable aleatoria tú logras identificar aquí. O sea, tú cuando lees el examen, tú debes identificar de qué problema va a ser, de media muestral, proporción muestral, varianza muestral, porque todos hablan de eso, sino que si no se entiende muy bien el texto, no relacionas muy bien con lo que hemos hecho, entonces no, tal vez no vas a poder al instante identificarlo, ¿no? Por ejemplo, acá dice promedio muestral, entonces ya te dice específico, ¿no? Que es media muestral, sea cuando mucho de 3, entonces ya probabilidad de que la media muestral menor igual que 3. Entonces, tú cuando ves este problema, primero te preguntas, ¿no? ¿La varianza poblacional es conocida? Sí. Entonces, si es conocida, a ver, Braulio, ¿qué distribución voy a utilizar? Si no sabes, no te preocupes, dime, no sé nada más y a ver, seguimos. No sabría decir. Ya, a ver, vamos a ver entonces otra vez. Media muestral. Es el primer caso que hemos visto, de los básicos. Cuando la varianza se conoce, la media muestral que tiene una distribución normal con media mu y varianza sigma al cuadrado entre n. Entonces, por eso yo te digo, concéntrate en aprenderte los básicos. O sea, cuando tú te aprendes el básico que es este acá, la proporción muestral y la varianza muestral, entonces tú, tú siempre te vas a preguntar, ¿no? Este acá. ¿La varianza se conoce? Sí. ¿Qué aplico? El toque nomás, la normal con mu, sigma cuadrado. ¿Qué pasa cuando no me dan el sigma cuadrado? Uy, ahí sí uno dice, ¿no? Entonces ya no es este normal. Entonces puede que sea testuden, puede que sea otra normal, testuden. Entonces ya entra más casos, ¿no? Pero los más básicos sí debes identificarlo.
Cuando te habla media muestral, se utiliza o bien el test student, que es este acá, o el normal. ¿Vale? Entonces en este caso, acá se aplica la distribución normal. O sea, lo primero es identificar variable aleatoria. Lo segundo, ¿qué casos vas a ver? O sea, ¿qué distribución vas a utilizar para el problema? Normal, test student. Lo tercero es qué parámetros de la distribución. En este caso, la normal tiene, de manera general, una normal tiene un valor esperado y una varianza. Para la media muestral, el valor esperado es mu y la varianza es sigma al cuadrado entre n. Cuando la población es finita, ahí se agrega incluso el factor de corrección. Entonces, si te das cuenta, es por pasos, ¿no? Primero identificar mi variable aleatoria de la muestra, luego la distribución que voy a utilizar, los parámetros, y lo cuarto ya es reemplazar, utilizar tablas, y ya estaría el problema. Entonces, con esto ahora sí se puede resolver, ¿cierto? Claro, o sea, lo primero entonces es ir descartando para saber qué distribución se usa, ¿no? Claro, o sea, primero aprende los básicos que hemos visto los primeros días: media muestral, proporción muestral, varianza muestral, cuando se conoce. Ya luego, ya en esta parte final, ya hemos visto más casos, ¿no? Cuando se desconoce. Ahí hemos introducido poco a poco las distribuciones, ¿no? De test student, la de Fisher, que todavía no la muestro, pero más bien gracias por decirme, ¿no? Que más o menos qué problemas viene el examen ahí para que uno se dé cuenta. En el caso de la B, por ejemplo, ¿qué tan grande debe ser un tamaño de muestra para garantizar que la primera probabilidad de necesidad sea por lo menos de 0.99? Entonces, acá también se utiliza, bueno, supongo que también te haré lo mismo. Ahora te dice 0.99, entonces se utiliza la misma distribución, sería media muestral menos mu entre la raíz cuadrada de sigma al cuadrado entre n. Todo eso. Menor o igual, bueno, uno ya hace su cálculo acá. Y ese es 0.99. Entonces ahí uno calcula n, ¿cierto? Y esto tiene que ver justamente con intervalos de confianza. Un poquito de intervalo de confianza, que también voy a explicar más adelante. Pero incluso uno, sin saber qué es intervalo de confianza, ya puede resolver este problema. ¿Por qué? Porque uno ya sabe la distribución muestral. Entonces, si bien en el temario te dice intervalo de confianza, prueba de hipótesis, si uno ya domina las distribuciones muestrales, puede resolver problemas de intervalos de confianza, también puede resolver problemas de prueba de hipótesis de manera intuitiva, sin conocer incluso la teoría detrás. Claro, voy a introducir algunos conceptos, pero si tú ya dominas las distribuciones muestrales, ya cualquier ejercicio ya lo puedes resolver. Por eso que yo me detuve mucho tiempo en esta parte, para que no tengan que sufrir, ¿no? Cuando pasemos este de acá, sino que ya el toque nomás se introduce unos cuantos datos teóricos y ya se puede resolver. Entonces, por ejemplo, en el caso del 2, vamos a ir viendo para que también te vas a dar cuenta. El fabricante de un cierto modelo de automóvil afirma que el kilometraje medio de este modelo es de 12 kilómetros por litro de gasolina corriente. Kilometraje medio de este modelo. Entonces, acá me está hablando de media, ¿no? Media muestral puede ser, pero en este caso no te habla de la muestra, sino es la media de la población. Mu es igual a 12. Un organismo de defensa del consumidor piensa que este kilometraje es exagerado por el fabricante. Entonces, alguien está pensando que este valor es dudoso, o sea, no es lo que el fabricante pone en su datasheet, sino es otro valor.
Te dice, 9 automóviles de este modelo son conducidos de un mismo modo con 1 litro de gasolina corriente. Entonces te dice que estos valores son los kilómetros recorridos. Acá te da una muestra. Todos estos son tus N. ¿Cuántos de estos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces ya tienes el tamaño de la muestra. Acá dice, el organismo de defensa del consumidor rechazaría la afirmación del fabricante. Use un intervalo de 95% de confianza para tomar la decisión. Y acá voy a aprovechar para introducirles un poco qué se refiere a intervalo de confianza, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir este problema? Que el fabricante en su ficha técnica puso que la media de kilómetros que el auto puede ir con 1 litro de gasolina es 12. Esta es la ficha técnica. Pero ahora un consumidor, un cliente, duda de eso. Entonces, puede que sea más, puede que sea menos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere hacer el consumidor? Quiere calcular o estimar la media de la población. Entonces, es el proceso inverso. Si te das cuenta, acá nosotros queremos calcular la muestra, ¿no? ¿Qué probabilidad existe de que sea menor o igual que un valor? Y para ello nosotros utilizamos mu. Ahora, en este tipo de ejercicios de inferencia, nosotros utilizamos la media muestral porque ya tenemos la muestra. Ya podemos calcular la media muestral. Ya no es necesario calcular una probabilidad porque ya sé qué valor va a tener la media muestral. Entonces, en este caso, creo que era un C.2, lo había resuelto unas horas antes. Entonces ya tengo la media muestral. Ya tengo la varianza de la muestra también, porque ya tengo toda la muestra. Este sí no me acuerdo su valor. Pero ya tendría este valor, ya sería conocido. Vamos a resolver. 12, 11, 12, 10.5, 11.5, 11, 12.5, 10 y 10.5. Entonces esos son los datos de mi muestra. Mi ex está en inglés también. Average es en inglés, average. Standard deviation, ok, ya. Average. Esa sería la media muestral. 2.2. La desviación estándar sería STT.S porque es sample. Ya tendría esos valores ya. ¿Qué varianza también parece? A ver, varianza de la muestra. En este caso es 0.694. ¿Y cómo podría uno obtener eso a partir de la muestra? Aplicamos la fórmula 1 entre n-1 por sumatoria de igual a 1n de todos los xy menos la media muestral, todo eso al cuadrado. Si uno calcula, aplica esta fórmula, obtiene este valor. Entonces ya tenemos la media muestral y la varianza muestral. ¿Tenemos el dato de la varianza de la población? No. Entonces, si no tenemos eso y estamos hablando de querer estimar la media de la población, yo había dicho hace unas cuantas clases que para estimar un parámetro de la población se utiliza a veces un estimador puntual, ¿cierto?
y que en este caso la media muestral es un estimador puntual insesgado. ¿Por qué? Porque su valor esperado es igual a la media de la población. Pero aparte de utilizar estimación puntual, también existe estimación por intervalos. O sea, yo puedo estimar la media de la población no solamente con un valor, sino con un valor, sino acá está la media muestral menos A, media muestral más B. Entonces yo puedo estimar mu con un valor dentro de un intervalo. Entonces, ¿yo cuán seguro estoy de que este mu esté dentro de este intervalo? Entonces, ahí es donde entra la confianza. Por ejemplo, yo sé que la media muestral, en el caso de que, por ejemplo, sigma se conoce, tiene una distribución normal. Pero como que en este caso se desconoce, también tiene una distribución. ¿Qué tipo de distribución? T de student. ¿Por qué? Porque la población sigue una distribución normal. Entonces, la media muestral va a tener una T student. Entonces, en este caso, la T student sin un... vamos a ver la gráfica para que se acuerden. Es así también, bien parecido a la normal, sino que su varianza es un poquito mayor que la normal. También la T student es simétrica, entonces va a ser casi igualito. Esta es la distribución de la media muestral. Entonces, yo quiero que la media esté dentro de un intervalo. Y yo quiero que la probabilidad de que la media esté dentro de este intervalo sea ¿cuánto? 0.95. O sea, yo quiero que toda esta área sea 0.95. Eso es lo que quiere decir el intervalo de confianza. O sea, cuanto mayor sea el intervalo de confianza, es como si estuviera más seguro de que la media va a estar dentro de todo este intervalo. Si es 0.99, el intervalo va a ser mucho más grande. Pero yo estoy casi, con una seguridad o con una confianza del 95% que mi media está dentro de este intervalo. Entonces yo quiero calcular este intervalo de acá. Y para eso, ¿qué necesito? Justamente las tablas. Función normal estándar. Entonces, en las tablas es donde yo tengo estos valores. Por ejemplo, 3, menos 3, menos 3.1, y yo conozco la probabilidad de que sea mayor a ese valor. ¿Vale? A ver, ¿dónde está? Entonces yo quiero calcular ese intervalo. Entonces, ¿qué hago? Aplico lo mismo. Entonces yo sé que x menos mu entre la desviación estándar de la muestra entre raíz cuadrada de n va a seguir una distribución de t-student con n-1 grados de libertad. ¿Cuánto es n? 9. Entonces 8 grados de libertad. Entonces, con esta información, yo ya tengo la media muestral. Voy a reemplazar 11.2 menos mu entre la desviación estándar 0.83 entre la raíz cuadrada de n, que en este caso sería 9.
Entonces, si yo quiero que esté dentro de este intervalo y es simétrico, la probabilidad de que en este caso yo le voy a llamar T1 menos alfa medios. ¿Por qué? Porque en este caso para mí alfa va a ser 0.05. En el caso a nivel de confianza se define como 1 menos alfa, 0.95. Alfa es 0.05. Pero este valor de acá, que es intervalo de 95% de confianza, es 1 menos alfa. Eso quiero que se lo graben como si fuera una definición. Entonces, si en este caso alfa es 0.05, toda esta área es 0.95, entonces ¿cuánto creen que sea esta área de acá? Sería 1 menos 0.95 entre 2, ¿cierto? Entonces, ¿esa área cuánto es? 0.025. Esta va a ser 0.025. Entonces, si nos vamos a las tablas de TStudent, acá nos dan justamente ese alfa. Por ejemplo, danos una probabilidad de alfa, o sea, toda esta área. Te dice, la tabla devuelve un valor tn, alfa, tal que, o sea, la probabilidad de que t sea mayor a este valor es alfa. ¿Yo qué quiero calcular? Que la probabilidad de que todo esto de acá sea mayor o igual, o sea menor o igual a 0. O no, o sea, este valor que yo le definí como t1 menos alfa medios es igual a, justamente corresponde a 0.025, que es la área que yo quiero que esté aquí. Entonces, para eso yo quiero determinar cuánto es este tn, alfa. 0.025 con 8 grados de libertad, 2.306. Entonces, ¿qué significa eso? Mejor voy a ver esta notación para que no se confundan. Entonces, este de acá va a ser 2.306, el valor en las abscisas. Entonces, si todo esto de acá es mayor o sea, este es nuestro t es mayor a 2.306, la probabilidad es 0.025. Y eso es justamente lo que quiero, porque yo quiero un intervalo que su área sea 0.95. Entonces, yo quiero que este sea 0.025, que es 1 menos todo esto entre 2. Entonces, yo sé con esa tabla que esto es 2.306. Entonces, por simetría, ¿cuánto sería el valor de la abscisa? Para este otro intervalo sería menos 2.306. Entonces yo quiero que t, para tener un intervalo de confianza de 95%, esté entre 2.306 y menos 2.306. Y acá ya puedo reemplazar ya para calcular cuál sería el intervalo de mu. Entonces en este caso es como si fuera 11.2 menos mu entre 0.83 entre 3 menor que 2.306. Entonces sería, puedo invertir el signo, mu menos 11.2, 0.73 entre 3
es menor a 2.306. Entonces ahora sí puedo, si no, creo que de acá mejor de frente hubiera intercambio de signos, ¿no? Un mu menos 11.2 entre 0.83 entre 3 menor 2.306 mayor a menos 2.306. Entonces ahí paso a multiplicar. Sería 2.306 por este de acá entre 3, 0.64. Entonces mu menos 11.2 igual que 0.64 no 0.64. Mu, ¿qué valor tiene? 11.84 y 10.56. Ya. Entonces yo, a partir justamente de la distribución muestral, calculé el intervalo de la media de la población para tener una probabilidad de 0.95 que esté dentro de ese intervalo, la media de la población. A eso se llama justamente intervalo de confianza. Si el intervalo es más grande, por ejemplo, te hubiera dicho, usa un intervalo de 99% de confianza, entonces el intervalo se hace cada vez más grande. Y eso te asegura que mu, el 99% de las veces, o sea, si por ejemplo hago un proceso de 100 veces, saco diferentes muestras, en el 95% de esas 100 veces, mu se va a encontrar dentro de ese intervalo. A eso se llama intervalo de confianza. Entonces, a diferencia de este primer tipo de ejercicios que yo calculo una probabilidad de la media muestral, proporción muestral, varianza muestral, ahora aquí hago el proceso inverso. Yo ya tengo el valor de la media muestral, tengo el valor de la varianza muestral, y yo lo que quiero es estimar la media de la población o la varianza de la población o la proporción, dependiendo del tipo de problema. Pero para eso al menos tengo que saber, ¿no?, qué se refiere este intervalo de 95% de confianza. Entonces, por ejemplo, acá lo define. Acá está el intervalo de confianza. Entonces, ¿qué queremos? Justamente estimar un parámetro teta, que en este caso puede ser la media de la población, varianza de la población. Queremos que se encuentre entre A y B y que la probabilidad de que se encuentre entre estos dos sea 1 menos alfa. En este caso, ese 1 menos alfa se llama nivel de confianza o grado de confianza. Es justamente el 95%, 99% que aparece en los exámenes. Entonces, por ejemplo, para el caso de cuando la varianza es conocida para la media muestral, la media de la población, se utiliza justamente la desviación normal, justo como está, porque es su distribución muestral. De la media muestral sabemos que es la normal, es por eso que se utiliza justamente la normal para estimar por intervalos. Y acá justamente entra lo que queremos, ¿no? Si queremos un intervalo de confianza del 95%, yo quiero que toda esta área sea de 95, 0.95. Entonces, ¿qué nos queda acá? El 0.025. Si todo esto es 1 más alfa, igual alfa medios. Entonces, todo este de acá se denomina justamente el z de 1 menos alfa medios, porque también aparece en tablas
que es justamente el valor de todo lo que está atrás de ese punto. O sea, alfa medio menos, más 1 menos alfa, 1 menos alfa medio. No sé si se entiende. ¿Quién me había consultado? Iván, ¿se entendió? Más o menos. O John, cualquiera de los dos. O vuelvo a repetir. He leído la teoría, Mel, y estoy como conectando las ideas, ¿no? Nada más, eso. Ya. O sea, intervalo de confianza, la definición en sí es, por ejemplo, bueno, lo aplicamos a este problema que ya hemos visto. En este caso, para saber si la media de la población es 12 kilómetros, él sacó una muestra. O sea, una muestra N1 de 9. Pero yo también puedo sacar más de una muestra. Puedo sacar incluso 100 muestras, 1000 muestras. Y en todas estas muestras yo voy a obtener un valor diferente de media muestral, ¿no? X1, X2, X1000. Y cada media muestral, por ejemplo, digamos mejor así. Este es el valor de la media muestral. Digamos, la media muestral 1 me salió 11.5. Por acá. Esta es la media muestral 1. La media muestral 2, 11.2. La media muestral 1000 me salió, digamos, 16. Mejor acá abajito. Entonces, cada una de estas muestras va a tener una distribución y por lo tanto yo puedo calcular acá un intervalo. Así como hice acá. O en el caso, por ejemplo, probabilidad de que la media muestral menor o igual que 3, me va a salir acá un valor. O sea, la media muestral, si ven, tiene acá 11.5. Yo sé que cada una de ellas va a tener una distribución. En este caso fue t-student, pero puede ser normal, t-student, chi cuadrado, cualquiera. Y yo puedo calcular entre la media muestral x menos a, x más b, tal que esta área sea 0.95. Yo puedo calcular ese intervalo. Entonces acá va a salir x1 menos a, x1 más b. Cada uno va a tener un intervalo. Entonces, la media de la población, si yo tengo un intervalo de confianza del 95%, en el 95% de los casos o de todas las muestras que yo saqué, la media de la población va a estar dentro de ese intervalo. Eso significa que sea un 95% de confianza. O sea, por ejemplo, de los 1000, en 950 de los casos, la media va a estar dentro de ese intervalo. Eso significa nivel de confianza. ¿Vale? Entonces yo por eso quiero calcular un intervalo para estimar justamente el parámetro, que en este caso es la media de la población. Y yo, al tener ese intervalo, por ejemplo en este caso la media 12 no está dentro de 10.56 ni de 11.84. Entonces,
con 95% de confianza yo puedo decir que la media de 12 o la media no es de 12 kilómetros. Por eso, ¿el organismo de defensa del consumidor rechazaría la afirmación del fabricante? Sí, rechazaría, porque la media que reporta en su ficha técnica no está dentro de ese intervalo. ¿Y con cuánta confianza yo le digo? Con 95% de confianza. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho 99% de confianza? Entonces, 99% de confianza amplía el intervalo. Amplía esto de acá. Digamos que sale 13, 10. Entonces yo, considerando un intervalo de confianza de 0.99, ahora sí la media va a estar dentro de ese valor. Por eso es bien importante, antes de realizar una inferencia estadística, determinar con cuánto nivel de confianza quieres estimar ese parámetro. ¿Vale? Entonces acá en este tipo de ejercicios uno aplica lo mismo, identifica de la misma manera qué parámetro quiero estimar y qué distribución voy a utilizar. En este caso fue una distribución T-de-Student. En el primer caso fue una distribución normal, pero en ambos tipos de ejercicios yo identifico qué distribución voy a utilizar, qué parámetros voy a utilizar. ¿Vale? Entonces, eso sería en cuestión de intervalos de confianza. Voy a terminar las otras distribuciones muestrales para seguir con ejercicios. Entonces ya vimos diferencia de dos medias muestrales. En el caso de la diferencia de dos proporciones muestrales es bien similar al caso de las medias muestrales, cuando las varianzas son conocidas. ¿Por qué? Porque en vez de... Bueno, aplico lo que conozco, sino de proporción muestral. Ya sea... Aquí más se utiliza el caso cuando es muestra con reposición, o sea, cuando n es grande. Entonces ya tengo el valor esperado, la varianza de x, n por p por 1 menos p. Y la proporción muestral, como es x entre n, entonces su valor esperado va a ser el valor esperado de x1 entre n1, p sub 1, y la varianza p sub 1 por 1 menos p sub 1 entre n sub 1. Esto ya lo hemos visto ya al inicio, Iván, cuando traté de explicarte esto de acá. Hay que tener cuidado cuando se trabaja con x y con la proporción muestral. En el caso de proporción muestral, estas son su valor esperado y su varianza. Entonces, ¿qué pasa cuando n1 y n2, el tamaño de las muestras, es suficientemente grande? Entonces se aplica el teorema límite central y ambos tendrían una distribución normal. P sub 1, que sería acá la media, el valor esperado, y la varianza. Cosa que acá también es igual, porque la media muestral va a tener una distribución normal con mu sub 1 y sigma cuadrado entre n sub 1. Ahora, en el caso de una proporción muestral, la media o el valor esperado va a ser p sub 1 y sigma al cuadrado va a ser p sub 1 por 1 menos p sub 1 de la población. Entonces tienes estos dos y sería lo mismo: mu sub 1 menos mu sub 2, sigma 1 al cuadrado entre n sub 1 más sigma 2 al cuadrado entre n sub 2. Acá sería p sub 1 menos p sub 2, p sub 1 por 1 menos p sub 1 entre n sub 1 más p sub 2 por 1 menos p sub 2 entre n sub 2. Por eso, o sea, se tienen que aprender los tres básicos: media muestral, proporción muestral, varianza muestral. Y ya lo demás sale a partir de ahí. Y ya el último caso sería con la distribución de Fisher, cuando se divide dos variables aleatorias que tienen chi cuadrado, u chi cuadrado con R1 grados de libertad
y v chi cuadrado con R2 grados de libertad. Entonces tiene toda esta función de densidad que no viene al caso aprenderla, pero sí recordar que no es simétrica, sino siempre tiene un valor de 0 cuando x es igual a 0. O creo no siempre. Creo que depende de si R1 es mayor que R2. Ahí varía. Pero nunca va a ser simétrico. Recién empieza a partir de 0. Entonces, ¿eso a qué nos ayuda? Justamente nos ayuda para obtener la distribución muestral de la razón entre varianzas de una población y de otra población. Entonces, si yo tengo dos poblaciones y dos tamaños de muestra n sub 1 y n sub 2, yo ya conozco que cuando la población es normal, esta variable aleatoria o esta expresión tiene una chi cuadrado con n sub 1 menos 1 y n sub 2 menos 1. Entonces, si yo a u lo divido entre n sub 1 menos 1, que es sus grados de libertad, v entre sus grados de libertad, n sub 2 menos 1, yo tengo esta expresión. Y justamente por esa propiedad va a tener una expresión de Fisher con n sub 1 menos 1 y n sub 2 menos 1 grados de libertad. Entonces, si se acuerdan de la varianza muestral, que justamente n menos 1 por la variable varianza muestral al cuadrado entre sigma al cuadrado, si se acuerdan este de acá, también se van a acordar del Fisher, que es simplemente la división entre ambos. Y ya acá estaría el resumen, ¿no? Si tiene, para una población normal se cumple esto, y si divido ambos por sus grados de libertad, voy a tener que la Fisher S sub 1 al cuadrado entre sigma 1 al cuadrado entre S sub 2 al cuadrado entre sigma 2 al cuadrado tiene una distribución Fisher con n sub 1 menos 1 y n sub 2 menos 1 grados de libertad. Y por eso sus tablas también de la Fisher tiene ambos. En este caso v sub 1 son las que están acá arriba y las v sub 2 son las que están acá abajo. Entonces el v sub 1 va a ser n sub 1 menos 1 y el v sub 2 n sub 2 menos 1. Y hay tablas dependiendo del nivel de confianza. Por ejemplo, este de acá tiene un nivel de confianza de 0.9. Este tiene un nivel de confianza de 0.95, la tabla 5. La tabla... ok, todos tienen tabla 5. Bueno, este tiene un nivel de confianza para 0.975. Entonces, para distintos niveles de confianza existe justamente estas tablas. Y esas serían todas las distribuciones muestrales que se ve en clase o se ve en el ciclo. Entonces, yo primero, por eso, antes de la tercera PC, dediqué un buen tiempo a media muestral, proporción muestral y varianza muestral. Ya lo demás surge a partir de ellos, conociendo algunas propiedades de la distribución normal, de la chi cuadrado y de la t de student. Entonces, ahorita lo que vamos a entrenar más que nada es a identificar los problemas, ¿no? Qué tipo de problema es y los pasos. Como ya había explicado, el primer paso es identificar qué tipo de problema es. Acá, por ejemplo, en la 1, yo ya había dicho que es de media muestral. Con solo leer, tú ya debes identificar de qué variable aleatoria está hablando y como segundo paso, qué distribución va a utilizar. Entonces acá ya hemos visto ya. Es lo mismo esto de acá. Media muestral. Si no, acá lo hacemos. Texto.
Entonces el primer paso es identificar. ¿Por qué no escribe? Media muestral. ¿Qué distribución tiene? Entonces acá habíamos visto que sigma cuadrado te da de dato. Te dice que está normalmente distribuida la población con media 2.65 y división estándar. Entonces ya te da el dato. Entonces cuando te da el dato, tú automáticamente debes pensar en los tres casos básicos. El caso básico es justamente ese, cuando la media muestral y la varianza se conocen. Entonces ya sabes que es una distribución normal. Entonces el tercer paso son los parámetros de la distribución. Como ya había dicho, la distribución normal va a ser con mu, valor esperado mu, y varianza sigma al cuadrado entre n. Y además, si te da el valor de la población, tienes que añadirle el factor de corrección por población finita. Entonces, una vez que identificas los parámetros, ya lo demás es reemplazar. Y ya por último tablas sería, ¿no? Tablas. Así va a ser todos los ejercicios. Sino que en el caso de intervalo de confianza, ahí vas a tener que hacer el proceso inverso. En vez de obtener una probabilidad de la media muestral, por ejemplo en este caso, ya tenemos la media muestral. ¿Y qué queremos hacer? Es encontrar un intervalo para el parámetro de la población, que en este caso es la media de la población. Entonces para eso ya tengo el área. Entonces acá en este tipo de ejercicios sí o sí debemos dominar el uso de las tablas. Si es que utilizamos mal las tablas, entonces el ejercicio al fin y al cabo va a tener un mal resultado. Entonces, para eso vamos a ver el ejercicio 3. Entonces, desde acá. Mejor lo guardo esto de acá antes de borrarlo. O acá. Por acá. Ya la 3. Te dice una compañía está tratando de decidir cuál de los dos tipos de neumáticos va a comprar. Es deseo del directorio de la compañía comprar los neumáticos de la marca 1, a menos que haya alguna evidencia de marca 2 resulta mejor. Se hace un experimento en el que se comparan los recorridos económetros, utilizan 13 neumáticos de la marca 1 y 6 neumáticos de la marca 2. Esto ya te da el valor de la muestra de ambos, ¿cierto? Los resultados obtenidos fueron, y acá ya te da la media muestral y la varianza, bueno, la desviación estándar. Dice, hay homogeneidad de varianzas en los recorridos de las dos marcas de neumáticos. O sea, son sigma 1 al cuadrado igual a sigma 2 al cuadrado. Para ello encuentro un intervalo de 99% de confianza. Entonces, ¿dónde es que tengo esta relación entre sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado? Es justamente en la distribución de Fisher. Porque yo ya tengo la varianza muestral. Yo ya tengo la varianza muestral de la primera muestra y la segunda. Entonces, para calcular la razón entre ambas de la población, podría utilizar esa de ahí. Y si puedo utilizar esa de ahí, en este caso, por ejemplo, no te dice que la población es normal. Entonces, acá sí debería decirte que la población es normal. Entonces, acá hay como que falta, ¿no? Menciona eso. La población debe ser normal. Entonces para eso yo justamente hice acá un cálculo que vamos a borrar porque creo que está mal también. Entonces acabo de leer el problema y ahora por el paso 1 ya identifiqué que es una
posible distribución de Fisher, ¿no? Fisher, ya identifiqué que yo quiero calcular S1 cuadrado entre sigma 1 al cuadrado, sigma 2 al cuadrado entre... no, S2. Esta es una Fisher con n1 menos 1, n2 menos 1 grados de libertad. Entonces ya tengo esto. Ahora quiero calcular justamente los parámetros. Entonces yo ya tengo los parámetros. No es necesario calcular los parámetros porque S sub 1 ya me dan, S sub 2 ya me dan. Entonces de frente ya podría aplicar, ¿no? Ahora, recordemos que la distribución de Fisher es algo así, ¿no? Ya no es simétrico. Entonces yo quiero otra vez, cada vez que me hablan de intervalo de confianza, yo voy a hacer mi gráfico de la distribución. Voy a sombrear el intervalo, o bueno, le coloco acá, ¿no? 0.99, que este es 1 menos alfa. Entonces yo quiero este valor de acá, que es alfa medios. Este valor de acá, que es alfa medios. Mejor no lo pongo abajo porque ya se confunde. El área es el que es alfa medios. Acá también el área va a ser el que es alfa medios. Ya. Entonces yo quiero obtener el valor de estos dos puntos, ¿cierto? El intervalo para que sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado, para saber qué relación hay entre ambos. Entonces para eso yo me voy a dirigir a las tablas. ¿Dónde está? Ya. Entonces antes de utilizar las tablas debo identificar los grados de libertad. En este caso yo tenía que es 13 y 16, ¿cierto? Entonces sería 13 menos 1, 12 y 16 menos 1, 15. Sería 12 y 15, que ya le había puesto ahí. Entonces ahora en la tabla ya sé a dónde dirigirme. ¿Dónde está? Aquí está. Y también debo saber el valor de alfa, o de 1 menos alfa. Que en este caso 1 menos alfa es 0.99. Entonces me voy a la Fisher. Y acá está 0.99. Ya. Entonces V1 es n sub 1 menos 1, 12. El otro grado de libertad era 15. Entonces el primer valor que obtengo es 3.666, ¿cierto? Ya, ese es el primer valor. No, esta tabla no es esa. Nunca cometer un error si hago eso. Porque acá nos dice 1 menos alfa es igual a la probabilidad de que f menor o igual a f de alfa, v1 como v sub 2. O sea, me está diciendo que la probabilidad de que este 3.6666, todo esto es 0.99, cosa que no es lo que quiero.
lo que yo quiero es que toda esta área de acá del intervalo es 0.99 y este sea 0.005. Entonces sería 0.995 lo que yo quiero. Y no tengo eso acá. A ver. Vamos a buscar otra tabla. Entonces 0.01. No hay 0.05. Ya, 0. Y esta es la tabla de 0.05. Entonces este es 12 y 15. 2.4753. No, es 0.005. 00. No hay 3 ceros y 5. Ahí no puede ser. Acá está, creo. O sea, esta es la tabla para 0.005. Medio raro. 12, 15. Por ejemplo, acá dice 4.25. Ya. Entonces, es siempre importante utilizar bien las tablas. Entonces, la próxima clase vamos a ver cómo utilizar las tablas, porque ahí también me di cuenta que en el examen hubo algunos que no utilizaron bien las tablas. Más aún cuando hablamos de intervalos de confianza. Cuando trabajamos con intervalos de confianza, nosotros debemos ver siempre qué probabilidad es la que te está mostrando. Por ejemplo, en la tabla chi cuadrado, acá te dice probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el chi cuadrado tabulado. O sea, ¿cuál es la probabilidad de todo esto? Entonces ahí deben tener cuidado. Por ejemplo, en el caso de que la probabilidad sea 0.5, casi la mitad, o por ahí. En el caso que sea 8 grados de libertad, tiene 7.3. En el caso de la probabilidad sea mucho menor, por ejemplo 0.1, 13.36, entonces acá estaría el 13.36. Sería 0.1, todo esto sería 0.5. Entonces hay que identificar bien qué tabla vamos a utilizar. Entonces en este caso, por ejemplo, para este problema sí fue mucho más complicado encontrar para 0.00005 y ya obtenimos el valor, que sería 4.25 para 12 y 15. Entonces este de acá
sería 4.25. Y ahora yo quiero saber qué valor tiene este de acá. Entonces para ello voy a utilizar una propiedad de la distribución de Fisher. Este es h cuadrado. Y acá te da justamente, si yo quiero calcular la propiedad o el 1 menos alfa medios, en ese caso acá va a ser confuso. A ver, vamos a tratar de poner así. 1 menos alfa es 0.29, alfa es 0.01. Entonces me estoy confundiendo acá. Ahí está esto. F de alfa medios se llama porque la área menor o igual a este es alfa medios. Este es F1 menos alfa medios porque la área menor a este es 1 menos alfa medios. Entonces, en el problema, 1 menos alfa era 0.99. Lo que yo quiero, el intervalo de acá. Entonces, yo ya conozco F1 menos alfa medios, que sería este de acá, 4.27. ¿Cómo conozco? Justamente porque en esta te da probabilidad de que x sea mayor o igual que x. Es 0.005. Entonces, justamente ese alfa medios de 0.005, ese es lo que yo quería, ¿no? 4.27. Entonces yo quiero conseguir el contrario. Entonces para conseguir el contrario, lo único que debo hacer es ir a la misma tabla e intercambiar los grados de libertad. Ahora, en vez de que R1 sea 12 y R2 sea 15, ahora R1 va a ser 15 y R2 va a ser 12, y tengo que calcular la inversa. Entonces vamos a hacer eso. ¿Dónde está? 15 12. No, acá sería 15 12, 4.72. El inverso de 4.72. ¿Dónde está? Calculadora. .21. Entonces la parte complicada es más que nada saber utilizar las tablas, ¿no? Es como que un poquito complicado porque diferentes tablas te dan diferentes maneras de poder resolverlo. Por ejemplo, este acá te da esa parte, también esa parte, y depende también del valor de alfa que uno escoge. ¿Qué es esto? Entonces para este caso ya tenemos ambos valores ya. ¿Dónde está? Ya sería 4.27 y 0.21. Entonces ya tengo cuál sería el intervalo, ¿cierto? Entonces todo este de acá va a estar en ese intervalo para que tenga un intervalo de confianza de 99%. Entonces acá sería eso. Cuadrado 0.
4.21, 4.27. Este de acá ya lo conozco. Sería 5 al cuadrado entre 3 al cuadrado, 25 entre 9. Entonces, primero me enfoco a este lado. Esto pasa al otro lado, pasa al otro lado. 0.21. No. 25 entre 9 por 1 entre 0.21. Y ahora sería este pasa al otro lado, al otro lado. 5 entre 9 por 1 entre 4.27. .65 y el otro 13.23. Entonces, ¿por qué tengo un intervalo bien grande? Porque justamente el nivel de confianza es mucho. ¿Qué pasa si yo tengo un nivel de confianza menor? Entonces mi intervalo se hace cada vez más angosto. Y justamente la idea de que creo que hayan puesto un intervalo grande es para que puedan determinar que justamente sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado son iguales. ¿Por qué? Porque el 1 está dentro justamente del intervalo. Y ahí es donde entra justamente las pruebas de hipótesis. Sino que uno, al no conocer la teoría, no reconoce, ¿no?, que es prueba de hipótesis. Uno realiza una hipótesis de que sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado son iguales. Esa es tu hipótesis. Entonces, justamente al encontrar este intervalo y al 1 estar dentro, uno confirma esta hipótesis. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado dentro? Si hubiera sido menor a 1, entonces sigma 1 al cuadrado es menor a sigma 2 al cuadrado. Si hubiera sido mayor a 1, sigma 1 al cuadrado es mayor a sigma 2 al cuadrado. Entonces ahí es donde entran las pruebas de hipótesis. Y todo está relacionado con las distribuciones muestrales. Por eso es que si uno se aprende las distribuciones muestrales, a reconocerlas en todos los ejercicios, al menos ya vas a ver qué distribución utilizar, qué tal utilizar, ya tiene todo ya. En donde puede fallar uno es tal vez en este valor. Pero yo al menos, si es que el estudiante me muestra que ha podido identificar bien la distribución, yo ya sé que ha aprendido, ¿no? Ha aprendido esa parte, y que tal vez el uso de tablas, bueno, cualquiera se puede confundir, pero ya tiene unos puntos ya ahí. Entonces en este caso, ¿hay homogeneidad de varianzas? La respuesta sería sí, sí hay homogeneidad. Entonces, ¿qué nos pide en la parte B? ¿Qué marca de neumático decidirá comprar la compañía? Sustente su respuesta haciendo una prueba de hipótesis para comparar medias poblacionales. Entonces acá vamos a comparar las medias poblacionales. Mira, incluso sin saber qué es prueba de hipótesis, yo voy a comparar medias poblacionales. ¿Cómo? Justamente utilizando los intervalos. Entonces, para ello, ¿qué hago? Identificar, ¿no? Ya sé que me está pidiendo comparar. Entonces, ¿qué puedo utilizar para comparar? La diferencia entre media muestral. ¿Para qué? Para estimar con un intervalo la diferencia entre medias poblacionales. O sea, mi objetivo es estimar. Pero yo puedo utilizar la distribución muestral de este. Entonces, ¿qué puedo utilizar acá? Conozco la varianza poblacional conozco la varianza poblacional. No tengo ni idea de cuál es el valor. Pero ¿qué sí demostré? Que con un nivel de confianza del 99%, sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado son iguales. Entonces, si son iguales, ¿qué puedo aplicar? Justamente este caso de acá, ¿no? Son desconocidas para una población normal. Entonces, una T de student, que sería toda esta expresión. Entonces ya lo identifiqué, ya es T student. Y pues justamente puse
Yo ni me acordaba, ¿no? Cómo es que se relacionaba. Por eso yo coloqué todo completo. N sub 1 menos 1, todo este tiene chi cuadrado N sub 1 menos 1. Todo este tiene chi cuadrado N sub 2 menos 1. Entonces ahí es donde yo trato de seguir mi demostración y llego a esta fórmula. Entonces ya tengo S sub 1 al cuadrado, sí. S sub 2 al cuadrado, sí. Tamaño de muestra, sí. Entonces tengo el S sub C cuadrado. Tengo S sub C cuadrado, puedo calcular esto, sí. Entonces ya tengo 100, que en este caso es 2.771, no, 14.9875 me salió. ¿Cuál es la diferencia entre las medias muestrales? 100. Diferencia entre medias poblacionales, eso es lo que desconozco, ¿no? Entonces yo sé que todo este valor de acá va a tener una distribución T de student. ¿Con cuántos grados de libertad? Con la suma n sub 1 más n sub 2 menos 2, que sería 12, bueno, 13 más 16 menos 2, 27. Entonces ahora me iría a la tabla de T de student. Y bueno, también tendría que encontrar un intervalo de confianza. Entonces, ¿qué hago? Siempre cuando me pide intervalo de confianza hago mi grafiquito. T de student es como una campana de Gauss, pero va a ser más anchita. Eso ya no se nota, ¿no? Cuando uno grafica. Más o menos de referencia nomás se grafica. Entonces otra vez selecciono que yo quiero un intervalo de confianza de 0.99. 1 menos alfa es igual a 0.99. Entonces yo quiero que este acá sea 0.005 también. Y este también 0.005, que es igual a alfa medios. Entonces me voy a mitad de tal de T student. Chi cuadrada. Fisher, T student. Aquí está. Entonces, ¿cuántos grados de libertad dijimos? 27. Para una probabilidad de cuánto? 0.005. Justamente es este alfa que había calculado. 0.0. Bueno, es un poco extraño, la verdad. No confundan el nivel de confianza de la teoría, que es 1 menos alfa, con lo de las tablas que te aparece acá, probabilidad de alfa. Interprételo por separado. Si según la teoría el nivel de confianza, por ejemplo, según el problema era 0.99, entonces alfa salía 0.01. ¿Y cuánto era este chiqui? Alfa medio, ¿no? 0.005. Pero según esta tabla, mi alfa dice que es 0.005. Entonces acá los valores de alfa son diferentes para la tabla y para la teoría, ¿no? Entonces yo me debo guiar por lo que dice la tabla. Si para la tabla este alfa es 0.005, entonces yo divido a 0.005 con 27 grados de libertad, 2.771. 2.771. Que se va lo que acá puse. Y el otro, ¿cuál sería? Porque es simétrico, menos 2.771. Entonces yo sé que todo este 100 menos mu sub 1 menos mu sub 2 va a ser 2.771. Voy a poner acá. 100 menos mu sub 1 menos mu sub 2 entre 14.9875 va a ser menor a 2.771. Como es simétrico, ya lo pongo ya en valor absoluto. Entonces, mu sub 1 menos mu sub 2. Como es valor absoluto, se puede intercambiar el signo. Valor absoluto seguiría, pero lo separo. Y mu sub 1 menos mu sub 2. Ahora solo tengo que multiplicar 2.771 por 14.9875.
sería 41.53. Menos 100 pasa al otro lado, más 100 a cada lado, ¿no? Más 100. Bueno, más 100 sería fácil. Bueno, ya le puse más 100. Menos 41.53 menos 100. Bueno, no sé qué pasa. Bueno, sería 58.47. Si no... Y ya, sí está bien. Y entonces, mu sub 1 menos mu sub 2 tiene este intervalo. ¿Cuál sería mi prueba de hipótesis? Bueno, todavía no hemos visto la teoría de prueba de hipótesis, pero por intuición, ¿no? Si mu sub 1 menos mu sub 2 incluye el 0, entonces podría inferir que mu sub 1 es igual a mu sub 2. Si no incluye el 0, entonces hay varias posibilidades, ¿no? Mu sub 1 mayor mu sub 2, mu sub 1 menos mu sub 2. En este caso incluye el 0, no incluye el 0, entonces puede ser una de estas. Y bueno, acá vemos que es positivo, ¿no? Entonces mu sub 1 va a ser mayor que mu sub 2. Este va a ser lo que manda. Entonces ya tenemos que mu sub 1 va a ser mayor que mu sub 2. Entonces, con la marca o ¿qué compraría uno? Entonces, de acuerdo a la inferencia estadística que hemos hecho, compraríamos las llantas de la marca 1. ¿Por qué? Porque tienen una mayor media poblacional. ¿Con cuánto nivel de confianza? Con un 99% de nivel de confianza. Entonces, todo eso que hemos visto se llama, o es parte de la inferencia estadística. Y para la inferencia estadística, ¿qué se debe conocer? Justamente las distribuciones muestrales. Para saber si utilizar Fisher, T-Student, distribución normal. Y poco a poco vamos a ir resolviendo problemas así para que también puedan ver que no es más que nada repetitivo una vez que resuelvas varios problemas. Pero me gustaría, eso sí, que sea un poco más interactivo, que viniera más personas para ir preguntando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿qué distribución puede ir? ¿O qué te hace acordar? Algo así. Ya, eso sería todo, chicos. No sé si tienen una última consulta ahí para finalizar. Incluso, bueno, todo lo que hice ya está en este solucionario. Pero igual a veces no me fío yo. Y voy a pasar igual esta práctica para que puedan ir viéndolo. Pero si se dan cuenta, como les dije, resolver pruebas, hipótesis, intervalos de confianza, todo eso parte de saber las distribuciones muestrales. Entonces, si uno ya conoce todo esto, entonces todos los ejercicios que se avecinan van a ser fáciles para ustedes. Lo complicadito, creo, más que nada fue identificar la tabla, ¿no? La tabla y qué valor iba aquí. Eso vamos a practicar. Por ejemplo, ese problema 3. Acá le salió 13.1150, 0.6536. 13. Y yo que tuve 13.23, 0.65. Entonces está bien, ¿no? O por ahí. Entonces acá supongo que también utiliza tal o tal vez calculador HP. Con la HP dice. Entonces si tienen calculador HP más fácil, pues son los problemas. Pero si no tienen, tendrían que irse cada uno a sus tablas, ¿no? Y si lamentablemente no tienes una tabla para ese valor de alfa, ahí sí uno fue, creo, ¿no? O también podrían pararse prestado, no sé cómo será el examen. Ahí
por si acaso lleven todas las tablas. Ya. ¿Alguna consulta, John? Ninguna. Jared. Creo que te entraste tarde, Jared. Entonces, yo voy a compartir este resumen. Acá en este resumen está todo, todas las distribuciones muestrales. Entonces, las básicas, las que hemos visto son media muestral, proporción muestral, varianza muestral. Ya de ahí parte lo demás. Cuando se desconoce, diferencia de medias, diferencia de proporciones, razón de varianzas. Y yo traté que en las clases, yo traté de explicar por qué es que tienen esas distribuciones, porque tienen una testuden, un h cuadrado. Y si han prestado atención, ahí creo que se les va a hacer más fácil derivar todo esto. Pues os recomiendo que le den una chequeada a mis anteriores clases. Ya, eso sería todo. Nos vemos, chicos. Cuídense.